Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos a este evento sobre análisis comparado de los trabajadores de plataformas digitales organizado por la Comisión de Derecho del Trabajo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Nuevo León. El día de hoy, Cita nos puede acompañar parcialmente, Cita Horvath, nuestra presidenta, pero me pidió darles la bienvenida a todos. Y bueno, es un gusto tener a estos expositores de lujo. Tengo la fortuna de conocer en lo personal a cada uno de ellos. Y bueno, además de grandes profesionistas reconocidos en sus respectivos países, son muy buenos amigos. Y entonces tengo el gusto de introducirles a Francisca Corti, de Chile. Ella es socia laboral de CARI. Carolina Camacho, socia laboral de Pose Herrera. Y Enrique Mariano Estile, socio de Marval. Se me fue Enrique. ya me puse nerviosa. Bueno, Enrique Estile es socio de, por favor, el nombre completo. Marval Farrell y Mayral. Marval Farrell y Mayral. Se me olvida siempre el último y me dio temor equivocarme. Pues entonces ellos son nuestros invitados de lujo el día de hoy. El tema es muy relevante. Hay quienes dicen que el tema de los trabajadores de las plataformas digitales será la gran nueva reforma en México después de que estos últimos 2 años hemos tenido reformas muy importantes en materia laboral. En lo que va de 2021, más bien de noviembre del 2020 a noviembre del 2021, en México se han presentado 3 iniciativas distintas de ley a cargo tanto del partido en el poder como de partidos de la oposición, intentando modificar la Ley Federal del Trabajo para regular por fin el tema de trabajadores de las plataformas digitales. En Latinoamérica es un tema igualmente importante y nos enfrentamos con que en pocos países, en pocas jurisdicciones existe legislación. Sin embargo, se han sabido de algunas sentencias, algunos casos muy, muy relevantes en este sentido. Si bien nos precede lo que ha ocurrido recientemente en Europa, sobre todo en España y en los Estados Unidos con Nueva York y California, que son los estados de la Unión Americana que tienen casos precedentes o iniciativas de ley más avanzadas en este tema, es importante voltear a Latinoamérica porque México, con esta nueva administración sobre todo, toma mucho en cuenta lo que está ocurriendo en Sudamérica. Entonces, este tema tan relevante, ¿son o no son trabajadores? ¿Se trata de verdaderas relaciones de trabajo o se trata de profesionistas independientes? Los trabajadores o los autónomos, como en otras jurisdicciones se les conoce, es un número importantísimo en todo el mundo, sobre todo ahora con la pandemia. Si bien este tema existía antes del COVID-19, el hecho de la pandemia, con todos los trabajadores que entregaban comida, se disparó en Estados Unidos, en México y en el resto del mundo. Tenemos casos como Nueva York que están pugnando por que tengan condiciones laborales mínimas, como seguridad social, seguro de accidentes, seguro contra robos, porque muchas veces se quedan sin herramientas de trabajo, les roban el coche, les roban la bicicleta, temas de permitirles entrar a los baños de los restaurantes mientras esperan los pedidos, temas de las propinas, de cómo se pagan los viajes. Son todos temas que nos incumben y que pueden tener un efecto económico tremendo. Aquí, además de analizar a continuación el tema de si existe o no existe relación de trabajo, es importante también dimensionar la cantidad, como lo mencionaba hace unos instantes, la cantidad de personas que se dedican de tiempo completo o parcialmente a servir como choferes, mensajeros
deliveristas, como se les conoce también en Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, a este tipo de personas. Y el impacto económico también en relación con las empresas. ¿Qué hacen estas plataformas digitales ante resoluciones donde dicen esto es una relación de trabajo y habían invertido o habían llegado a ese país precisamente porque no había relación de trabajo? Entonces, de esto nos van a hablar Enrique, Carolina y Fran. Entonces, les doy otra vez la bienvenida. Le agradezco a toda la audiencia su atención. Y Enrique, adelante, para que tú inicies. Vámonos por orden. El último país del cono, adelante, con Argentina. Bueno, buen día a todos. Espero que estén todos muy bien. Bueno, es un placer estar aquí. Gracias por invitarnos a participar. La verdad que, bueno, nos encanta México, vamos mucho de vacaciones, que bueno, queremos volver a ir. Siempre tuve el recuerdo de la IVA como una de las mejores IVA, lo bien que nos recibieron todos los mexicanos allá cuando estuvimos ahí, así que bueno, gran país, los felicito. Bueno, vamos a hablar un poco qué está pasando acá en Argentina con todo este tema, donde hay empresas muy grandes, como conocerán ustedes a Mercado Libre, o Pedido Ya, que es una empresa uruguaya que también es líder, también en Argentina, y está creciendo mucho en la región. Y están viniendo también, aparte de eso, están viniendo muchos nuevos de Asia, se están instalando. Continuamente estamos recibiendo inversiones porque se está viendo que con la pandemia hay un cambio de forma de trabajar, de hacer negocios, de recibir cosas. Ya la gente no va al shopping, no va a hacer compras, es como que cada vez hay más trabajadores prestando servicios por estas aplicaciones. Bueno, similar a México, hay varios proyectos de ley, todavía no hay ninguno que se hayan jugado definitivamente, pues es un tema muy político también. Hay una asociación de personal de plataformas, que es un sindicato que ya se formó, que tiene la personería gremial en trámite. Todavía no está inscrito. Los antecedentes jurisprudenciales son bastante buenos, salvo un reciente fallo hace poquito de Uber, contra Uber, que puede ser distinto. Pero tenemos, por ejemplo, y antes de volver, de empezar el ejemplo, bueno, todos los empleados de plataformas no están bajo relación laboral, porque de alguna forma los que trataron de hacerlo están en una competencia desleal, porque obviamente si uno tiene a una, no sé, para la empresa X, la empresa A, si la empresa X cumple con toda la normativa laboral, paga las cargas sociales, contrata los seguros, todo, y la empresa A los tiene como contratistas independientes, el costo va a ser mucho mayor de una, el cliente va a querer pagar la más barata, y después tenemos el tema de la motivación. Ha pasado que muchas veces, cuando son empleados, no están motivados porque el sueldo lo cobran igual. En cambio, cuando trabajan por el ingreso está directamente relacionado a los viajes, los ves matándose y ganando a veces más que un empleado normal, mucho más. Entonces es muy difícil hoy lo que está pasando para estas empresas querer tenerlos en blanco, porque en blanco o como empleado, no estaría funcionando. Es lo que está pasando un poco, ¿no? Somos abogados de muchas de ellas, y esta es la problemática que les pasa cuando quieren emplearlos. Bien, entonces, hay mucho lobby en todas estas empresas también. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy en día dan trabajo casi a una población mucho más chica que México, ¿no? Pero dan trabajo a casi 60.000 personas, que para Argentina es mucho, ¿no? Es un número bastante grande. Al día de hoy podría dar más. Bueno, ¿qué pasó a nivel jurisprudencial? Tenemos un caso contra Rappi, donde es interesante, donde Rappi bloqueó la aplicación a 3 repartidores que eran los que habían conformado la comisión
que creó la Asociación de Personal de Plataforma, que de alguna manera fue una acción media antisindical, o sea, los bloquearon. Esta persona se presenta a un amparo y la justicia de primera instancia ordena el desbloqueo sin ir a la cuestión de fondo. Pero ¿qué pasa acá? El hecho de que la justicia laboral considere que tenía competencia, de alguna manera hace que esto entre dentro de la órbita de relaciones de trabajo. Si no hubiera sido, tendría que haberse considerado incompetente. Ese precedente es un tema para analizar que la justicia lo aceptó. Pero la sala, la empresa revocó, la sala de la Cámara de Apelaciones revocó el fallo. Y justamente lo que es interesante es que lo revocó porque en sus argumentos establecía que resultaba imposible calificar el vínculo entre las partes en función de que era un híbrido. Entonces, como que, bueno, no, tenemos que revocarlo y no podemos explayarnos en la cuestión de fondo porque no está debatida. Entonces, eso quedó ahí. Eso es un tema interesante, pues es el antecedente principal donde de alguna manera deja claro que tiene que haber una norma. Bueno, con la pandemia pasó muy interesante que todas estas personas fueron declaradas personal esencial, porque había que realizar repartos de todo tipo de cosas, ¿no? Pero lo interesante es que la normativa habla de relaciones laborales y otras relaciones, cualquiera sea el vínculo jurídico de que se trata. Entonces, la misma ley, cuando los declara trabajadores esenciales, establece que no necesariamente tiene que ser bajo relación laboral, ¿no? Esto es un antecedente bastante interesante, porque de alguna manera ya la misma norma establece que puede haber prestadores de estos servicios que no estén bajo relación de dependencia. Y esto fue durante 2 años, así que un año y medio más o menos. Así que, de alguna manera, hay alguna interpretación, no solo de la justicia, sino del legislador, de que hay una relación que todavía no es laboral. El último fallo que tuvimos es uno reciente contra Uber, donde se condena, es el primero, se condena que hay relación laboral. Los argumentos son los mismos en todos los países, y justamente las empresas también, dicen que son nada más medio intermediarias, que ponen la plataforma a disposición, que no dan órdenes, que los trabajadores pueden trabajar como no trabajar, que, bueno, todo los argumentos que establecemos siempre, que pueden tomarse vacaciones cuando quieren, usan su vehículo, se encargan que esté habilitado, registrarlo, todos los argumentos que nosotros sabemos que vamos a utilizar en una defensa. Y por el otro lado, el juez entiende que acá es una relación más del futuro, relación nueva, que hay que interpretar con una mentalidad más abierta, y que de alguna manera hay una subordinación con la plataforma, porque la persona está dependiente de la plataforma para hacer viajes. Lo cual no es así, porque también si fuera taxista, ¿no? Tal vez esto te refiere más a un chofer que no es taxista ni tiene ninguna otra cosa. Es decir, hay una dependencia de la plataforma para poder sobrevivir. Este es un primer precedente, no cambia, y en el momento iba a pasar algo así, como está pasando en todo el mundo. Y al igual que en todos los países, hay mucho debate jurisprudencial, legislativo y de doctrina a ver qué hacemos con todos estos trabajadores. Sin duda, todos los proyectos de ley lo que establecen es que tiene que ser un modelo más híbrido, donde tampoco el empleado o el rider, como decimos, está totalmente desprotegido. Tiene que tener un seguro de accidente, tendría que tener algo de seguridad social. Las empresas podrían brindar beneficios e incentivos sin que esto sea considerado una relación laboral, que eso pasa. Muchas empresas quisieran darle más cosas, quisieran darle una bicicleta, quisieran darle una moto, quisieran darle más cosas, pero si lo dan, se está tipificando más dentro del derecho laboral, entonces como que no lo hacen, no porque no quieren, sino porque aumentan el riesgo. Entonces, todo este proyecto de ley están tratando de mejorar las condiciones. Obviamente Argentina es un país que tiene mucha sindicalización, sindicatos muy fuertes,
y siempre la palabra flexibilización es una mala palabra. Bueno, y con esto dejo un poco abierto el debate y la puerta abierta a mis colegas de Chile y Colombia, que son grandes expertas en sus países, las mejores. Sí, aquí está la crema innata del derecho laboral en Colombia, en Chile y en Argentina. Muchísimas gracias, Enrique. Yo sí tengo varias preguntas, pero creo que primero Fran y Carolina expongan su parte y después ahorita abrimos un poco la controversia, la polémica. Adelante, Fran, con Chile. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer también estar hoy día en este foro. Yo creo que un poco siguiendo la línea de lo que comentaba Enrique, en Chile, al igual que en otros países latinoamericanos, este tema no está resuelto a nivel legal. La calificación jurídica de este tipo de prestación de servicios está claramente en discusión y más que nada a nivel jurisprudencial. Nosotros acá en Chile tenemos dos fallos que hasta el día de hoy son los que han tratado esta materia, contrapuestos uno de otro, con lo cual nos deja abierto todavía el tema. Tenemos un primer fallo de octubre del 2020 en que se reclama por parte de un conductor de pedidos ya la calificación de la relación como una relación laboral. En este caso, el Tribunal de Primera Instancia efectivamente llega, en base a la prueba que se presenta, la convicción de que efectivamente hay un vínculo de subordinación y dependencia respecto de la plataforma digital, básicamente porque como se estructuraba el sistema y en términos muy generales, para no alargar esto, lo que se señalaba es que básicamente el proceso de inscripción a través del sitio web de la plataforma de alguna manera suponía que existía un proceso de selección de personal. Se pedía certificados de antecedentes penales, hoja de vida del conductor, certificados de nacimiento, y una vez que se daba de alta a la persona en la aplicación, se hacía una capacitación por parte de la empresa en la que se indicaba en el fondo el procedimiento completo en que esta persona tenía que prestar los servicios. Se establece también que estas personas están obligadas a usar un uniforme, que es una polera, una mochila de la plataforma, ¿no es cierto? Lo cual de alguna manera los permitía considerar que se asociaban de una u otra manera a esta plataforma. No existía ajenidad en la relación en términos de que cada uno de estos riders no cobra por sus servicios, sino que es la plataforma la que finalmente establece el precio y es la que asume además las responsabilidades por todos los servicios mal prestados. Y básicamente también se establece que existen ciertos roles de supervisión, control y sanción respecto de estos prestadores de servicios, básicamente en términos tales en que la calificación que de alguna u otra manera hacemos nosotros quienes usamos la plataforma es lo que determina el horario, la zona geográfica en la que la plataforma permite a los trabajadores o a estos prestadores de servicio, digamos, conectarse. Existe la posibilidad de que si estas personas no se conectan en el horario que se deben conectar, o no se demoran lo que se deben demorar, o se alejan de la zona geográfica, se los mal califica, se los llama permanentemente por un supervisor, e incluso existe por parte de la plataforma la posibilidad de desconectarlo. De manera que hay algún tipo ahí de control sancionatorio. Y sobre la base de básicamente estos presupuestos se consideró por parte del tribunal, como ya les comentaba, que existe una relación de subordinación y dependencia y por tanto una relación de trabajo dependiente, criterio que por lo demás fue ratificado por la Corte de Apelaciones previo recurso de nulidad. Este es el primer fallo. Luego tenemos un segundo caso que se inicia en mayo del 2021 con un criterio completamente opuesto. También respecto de pedidos ya, este es un grupo de riders que ante ciertos cambios en las condiciones de compensación que imponía la plataforma, reclaman la existencia de relación laboral, un despido discriminatorio y antisindical,
básicamente porque ellos se agruparon formando una especie de colectivo sindical para efectos de reclamar por estas condiciones laborales, y además, dado el no pago de cotizaciones previsionales y obligaciones laborales durante esta supuesta relación laboral, reclaman la nulidad del despido y el cobro de prestaciones. En este caso, el tribunal también hace una calificación de la relación y, que existe entre las partes, y determina que no se crea la convicción a través de la prueba que presenta este grupo de riders de la existencia de una relación laboral. Básicamente, lo que el tribunal razona sobre la base de que se presentan una serie de boletas de honorarios con distintos montos durante periodos continuos, y el tribunal razona diciendo que en el fondo estas boletas lo que demuestran es que estas personas tienen libertad completa para elegir cuándo y cómo prestar los servicios, y que no se comprueba de esta manera el poder sancionatorio, porque hay boletas con muy poco monto, y por tanto eso quiere decir que los prestadores o riders en el fondo no son, por las malas calificaciones o la poca cantidad de pedidos, desconectados de la plataforma. Establece que los turnos, si bien la plataforma los indica, cada rider es libre de elegir el turno que prefiere, y la zona geográfica y la ruta que va a utilizar para prestar el servicio. Se presentan una serie de protocolos de salud, porque esto se da en medio de la pandemia, con el propósito de demostrar que había una especie de control por parte de la plataforma, y el tribunal razona sobre este punto diciendo que eso no es un elemento de control, que es un protocolo de seguridad y salud que se establece por el Ministerio de Salud respecto de cualquier persona o de cualquier situación en la que haya una prestación de servicios, por lo tanto no demuestra dependencia, y básicamente no se logra acreditar por ninguna de las pruebas que estos riders presentan la subordinación y dependencia, y tampoco el control por parte de la plataforma, con lo cual el tribunal de primera instancia declara que en este caso no existe relación laboral entre las partes. Se interpuso por parte de los riders un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones, pero ese recurso todavía está pendiente, no tenemos novedades respecto de él, y por lo tanto estamos a la espera de ese resultado. Muy probablemente, y sobre la base de las pruebas que se presentaron, es probable que se ratifique el criterio del tribunal de primera instancia, con lo cual quedaríamos con dos fallos contradictorios respecto de la misma materia y respecto de la misma plataforma. Cuestión que de alguna manera abre el debate, y imagino que eso lo vamos a discutir después, respecto de cuál es la naturaleza de la plataforma, en términos de si simplemente es un mecanismo de intermediación o existe algún tipo de servicio subyacente. Ahora, dicho esto en términos jurisprudenciales y de manera bien sucinta, respecto de proyectos de ley en Chile, podemos decir que han existido 4 proyectos de ley que también han sido contradictorios respecto de la naturaleza que le dan al trabajo y de la naturaleza que le dan a la plataforma. El primero de estos proyectos, que es del año 2019, califica a la plataforma como no una mera intermediación de servicios, sino como una plataforma que en el fondo determina, controla y informa la modalidad en que se prestan los servicios, generando por tanto una relación de trabajo con los riders. Define lo que es un contrato de trabajo de riders, y además define a los riders como trabajadores, y establece una serie de mínimos que se deberían cumplir respecto de ellos, en términos de que pueden elegir sus horarios, que tienen derecho a sindicalización, que se les debe dar capacitación en materia de seguridad y salud, que hay que contratar un seguro, ¿no es cierto?, respecto de los bienes para, que se usan en la prestación del servicio, reglas en materia de terminación y la facultad de interponer reclamos por despidos injustificados, autodespidos o tutelas laborales. Luego de eso, en abril del mismo año se presenta otro proyecto que sigue un poco la misma línea, define los riders como trabajadores, pero a diferencia del primero los somete a la jurisdicción, digamos, laboral, y les hace aplicable el Código del Trabajo.
con algunas salvedades respecto de la aplicación de la jornada, de la cual están excluidos, y de los tiempos de descanso. Más tarde, en mayo de ese mismo año, un nuevo proyecto que lo que viene es a establecer una serie de modificaciones en el sistema de relaciones laborales, tiene un criterio completamente opuesto, establece que estas plataformas son meros intermediarios y que no existe ningún tipo de relación laboral, califica a los riders como prestadores de servicio autónomos sobre la base de que no hay exclusividad, cada uno puede elegir cuándo y cómo presta el servicio, y por tanto niega la existencia de vínculos de subordinación y dependencia. Y finalmente ya en mayo del año pasado ingresa un último proyecto que es un poco más amplio en términos de que en el fondo abre la posibilidad a que estas relaciones puedan ser dependientes o independientes dependiendo de la naturaleza del servicio y de cómo se presta. Establece mínimos comunes en términos de sindicalización, en términos de protección de datos personales, la facultad de cualquiera de las dos partes, dependientes o autónomos, de tener derecho a acceder a las calificaciones de los usuarios, y luego, dependiendo de si son dependientes o autónomos, reglas particulares. En el caso de los dependientes, la necesidad de suscribir un contrato de trabajo electrónico con mínimos establecidos, un horario que se somete a las reglas generales en materia de horario y de jornada en Chile, un mínimo garantizado de remuneración que no puede ser inferior al mínimo, con un porcentaje digamos, adicional para cubrir la jornada pasiva, y protección de datos personales. Y después a los autónomos le establece también un contrato de honorarios con mínimos establecidos, menciones mínimas, el derecho a la seguridad social como independiente, y se les reconoce el derecho a la desconexión con un mínimo de 12 horas en un periodo de 24. Y ese es básicamente lo que tenemos hoy. Ninguno de estos proyectos ha llegado a eventos o a trámite legislativo más allá de las discusiones que se han dado en los primeros trámites constitucionales, así que estamos también ahí con los proyectos a la espera a ver si alguno de estos tiene algún resultado positivo o no. Muchísimas gracias, Fran. Vemos que está muy, muy completa. Bueno, las diversas iniciativas o proyectos están bastante completos. Vamos a darle paso a Carolina y en un momento más comentamos todos. Adelante, Caro. Gracias, Nadia. Buenas tardes a toda la audiencia. Quiero agradecer a la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Nuevo León, por este espacio y a mis colegas por compartir conmigo en este panel. Bueno, les comento la situación en Colombia. Muy parecida al resto de países de Latinoamérica que estamos hoy. En Colombia no existe un marco regulatorio específico ni reglamentación de cara a los trabajadores de las plataformas digitales. Sí que han existido varios intentos, han habido 3 proyectos, todos archivados, algunos con auspicio gubernamental, y creo que se explica muy bien de que no tengamos en este momento una reglamentación ni una ley de trabajadores de las plataformas digitales en el contexto actual de desempleo y de informalidad. Para nadie es un secreto que a raíz de la pandemia, los números en toda Latinoamérica de informalidad, que ya de siempre de suyo son altos, crecieron aún más. En Colombia el panorama es, hoy en día son más la población económicamente activa que trabaja en la informalidad que los que trabajan en la formalidad, lo cual nos lleva a que obviamente en la medida en la cual se impongan más cargas a los empleadores o a los contratantes, pues más se desincentiva la contratación de personal. Y no nos olvidemos que en Colombia también tenemos un fenómeno migratorio importantísimo, y me atrevo a decir que un porcentaje muy importante de la migración venezolana que tenemos está dedicada a
trabajo en plataformas digitales, y esa es una mano de obra que necesitamos mantener ocupada. Yo creo que en este contexto político, económico, se explica por qué no tenemos en Colombia una norma que regule a los trabajadores de las plataformas digitales. Ahora bien, frente al tema, sí tenemos pronunciamientos, pero ninguno de Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que se supone es el órgano encargado de definir las líneas jurisprudenciales para efectos de que la jurisdicción ordinaria laboral siga esa línea en las decisiones de primera y segunda instancia. Los fallos que hemos tenido son relativamente recientes. Uno fue de un juzgado de pequeñas causas en Bogotá, la capital, en relación con un trabajador de una plataforma denominada Merkeo, que pues trabajador no, se supone que no era trabajador, era lo que llaman, era un contratista y era un picker. Pickers son las personas que están asignadas dentro de los locales comerciales para escoger los productos de los pedidos. Esta es una plataforma que se dedica sobre todo a vender mercados a domicilio, o sea, los pedidos de supermercado. Esta era la persona que estaba dentro del supermercado que coordinaba el armado de los pedidos para que el domiciliario o delivery lo recogiera y lo llevara al cliente. Esta persona se queja porque las programaciones le estaban llegando muy tarde y lo que hacen es bloquearlo de la plataforma. Y inicia un proceso laboral porque llevaba muy poquito tiempo y además el ingreso diario era de alrededor $10, $12. Entonces, el monto del caso no llegaba a un proceso ordinario que diera lugar a una segunda instancia y posteriormente a un recurso de casación. Es considerado un juicio de única instancia, lo resolvió un juez de pequeñas causas y determinó que había relación laboral. Ahí la reacción del gremio de las plataformas digitales que se dedican a este tema de venta a domicilio de productos es que ellos son unos intermediarios y muchos de ellos, el más grande del país en este momento, que es Rappi, dijo, en nuestro esquema los pickers son empleados. Y es cierto, dependiendo de la plataforma en Colombia, el modelo de negocio cambia. Y en el caso de Merkeo, los pickers no eran contratados como trabajadores con contrato de trabajo formal, sino que eran usuarios de una plataforma, también al igual que los clientes, que conecta al comercio con el domiciliario para efectos de vender un producto específico. Ese fallo, digamos, no podría considerarse como un antecedente que dé apertura a una línea jurisprudencial porque era un fallo que incluso las resultas del proceso fueron menos de $1.000, fueron alrededor de 3 millones de pesos. La condena, entonces, no se le dio, digamos, en términos económicos, no fue relevante. El otro fallo que hemos tenido importante en Colombia fue en sede constitucional. Aquí mencionaba al comienzo Enrique que habían acciones de amparo en la Argentina, habían existido. Aquí hay es acción de tutela, muy parecido, y es Corte Constitucional, se dio en fallo de primera instancia una acción de tutela en el que uno de los domiciliarios, esto ya no era picker, lo bloquearon de la plataforma por no haber entregado los pedidos a tiempo, porque pasó algo con los productos, y él dijo que le estaban violando un derecho fundamental, que era el de obtener un ingreso, porque su única fuente de ingreso era la plataforma, y que no le habían dado la posibilidad de ejercer ningún tipo de derecho de defensa. En últimas, lo que pasó fue que el juez de tutela ordenó a la plataforma reactivar al individuo para poder seguir prestando el servicio. Pero, si bien no dijo nada en la parte del fallo, en el resuelve, en el análisis, en una parte, en un párrafo, dijo que tenía una relación de trabajo, pero que eso le correspondía a la jurisdicción ordinaria y que ordenaba la reactivación de la persona o la activación más bien en la plataforma como un mecanismo transitorio mientras la persona iniciaba el proceso ordinario para reclamar sus derechos laborales que le asistían como trabajador, porque el juez consideró que se daban los indicios y los elementos de la relación de trabajo.
pero es un fallo de tutela, no es una sentencia de unificación ni fue resuelta por la Corte Constitucional, sino que se dio en una muy baja instancia. Como ven, los pronunciamientos jurisprudenciales en Colombia son bastante incipientes, a pesar de que, de acuerdo con cifras, son cientos de miles los trabajadores hoy en día informales que están prestando sus servicios a través de plataformas digitales. Hemos tenido algunos pronunciamientos de la Autoridad de Industria y Comercio, porque siendo consistente con el modelo de negocio de la mayoría de plataformas, cuando bloquean a los riders, ellos inician acciones, es ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que los activen o para solicitar información de por qué los bloquearon. Y ha funcionado bastante bien porque obviamente las empresas, antes de llegar a una discusión en sede judicial y dejar plasmado un antecedente judicial, resuelven las situaciones en esta instancia, que es más administrativa y no judicial. Ese es el panorama aquí en Colombia, Nadia. Muchísimas gracias a los tres. Es curioso el punto de las sentencias contradictorias, ¿no? En algunos casos sí se considera que existe la relación de trabajo, en otros se decide que son autónomos. Yo veo varios temas de fondo y de forma. Hace rato Enrique comentaba, ¿no?, que en uno de los casos en primera instancia se había declarado incompetente un tribunal o un juzgado porque no había justo relación de trabajo, y después tenemos la otra cara de la moneda en el sentido de que hablan pues de los elementos constitutivos de las relaciones de trabajo básicamente en todo el continente, bueno, de México hacia abajo, como lo es la subordinación. Sin embargo, es una subordinación, creo yo, pues muy sui generis, ¿no? Porque estos elementos de dirección y de control, también de los que hablaba Fran, respecto de los lineamientos, ¿no?, que se daban para poder brindar los servicios, ¿no?, los códigos de ética, los códigos de conducta, quizás no aplican. Yo, preparándome un poco para este panel, y lo comenté con ustedes, intercambiamos algunas notas. En Italia veo un tema de una parasubordinación, que es una cuestión, pues bueno, novedosa desde mi punto de vista, donde dicen, no se dan todos los elementos de la relación de trabajo, como lo es la subordinación, entendiéndose, al menos en México se entiende como el poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia. Así lo define la Suprema Corte de Justicia en México, el poder jurídico de mando correlativo a un deber de obediencia en todo lo concerniente al trabajo. Si nosotros en México nada más nos enfocamos en esa definición, creo que sí se dan los elementos, pero si vamos incorporando elementos adicionales como lo son el tema de la jornada, que también por ahí comentaba, ¿no?, que pueden autoadministrar su jornada o decidir cuándo y cómo trabajar o qué pedidos atender, ¿no?, en cuestión de los viajes y de los traslados, o cuando hablamos de los horarios de trabajo, o de tener incluso multiplicidad de patrones, distintas plataformas, porque quizás los pedidos o el ingreso en una sola no son suficientes, se descompone un poco. Entonces, yo quisiera que elaboráramos un poco más en el tema de la subordinación, de las herramientas de trabajo, y un punto que tocaron también de los colectivos sindicales. En México todavía, bueno, yo sé que existen algunos sindicatos que están tratando de representar a este grupo de empresas, pero empresas, justo, Carolina, empresas colombianas de plataformas digitales que han venido a México, que tienen un esquema, digámoslo así, híbrido, ¿no? O sea, utilizan las plataformas digitales para llegar a sus clientes, pero sí tienen regularizados a estos riders o choferes o mensajeros
como trabajadores. Sin embargo, existen otras, las más conocidas, como Rappi y como Uber, donde abiertamente en México se dice que no hay una relación de trabajo. Entonces, hablando en términos jurídicos, más allá de los intereses económicos o de los impactos sociales que esto puede tener, hablando de temas jurídicos, podemos abundar un poco, chicos, en cuanto a subordinación, herramientas y este tema de colectivos sindicales. ¿Cómo van esos esfuerzos sindicales en sus países? Fran ya dijo que en Chile había uno. Por ahí yo tenía entendido, Enrique, pero corrígeme si estoy equivocada, que en Argentina también había movimientos sindicales en este sentido. Carolina, no sé ustedes en Colombia. Entonces, si quieren, volvemos con Enrique para que nos comente un poquito más cómo se están dando estos temas en la Argentina. Dale, buenísimo. Bueno, por un lado, para mí esto es un tema más político que jurídico, porque también tenemos empresas como Mercado Libre, que es un monstruo en Argentina, y otras empresas que están en el buen sentido, ¿no? Pedido ya también, todos sujetando futuras inversiones a un marco legal que les dé cierta garantía jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? El gobierno sabe que para una plataforma irse del país es muy fácil. Apagás la plataforma y listo, no es que tenés que cerrar una planta, tenés contrato de alquiler, después, o sea, si tenés mucho juicio la cerrás y listo, no vas a quedarte. Entonces, el gobierno sabe, de alguna manera, estar tratando de regular. Los proyectos no son malos, son buenos, los de regulación que hay. De hecho, ya hay algunos registros donde los riders tienen que escribirse para que al menos, esto es obligatorio, los riders tienen que escribir ciertos registros donde al menos tiene que tener la licencia para andar en moto, tiene que tener el apto físico, de vista, de no tener antecedentes penales. Hay ya registros para estos trabajadores que eso fue hecho a pedido de las empresas y está, al menos en la ciudad de Buenos Aires rige eso, que es donde trabajan. Y sin duda estamos ante una cosa que es híbrida, no tiene ni una cosa ni la otra, o sea, no podemos encuadrarla ni en la relación laboral tradicional, porque no lo es, ni en la relación de personal totalmente independiente. Si vos hablás con un rider, eso te dice, yo trabajo para Rappi, trabajo para Uber, o sea, ellos se sienten de alguna manera que están prestando un servicio para alguien. Y un poco acá, los principios de primacía de la realidad van a jugar. Ellos se sienten que trabajan para alguien, o hacen algo para algunos, o sea, cumplen algunos requisitos que les piden las plataformas para poder, o exigencias, no sé, tener registro, tener habilitaciones, lo que sea. Entonces, si bien no hay una subordinación técnica ni jurídica, ni horarios, algo distinto hay, y seguramente esto sea motivo de legislación, porque no, o sea, hay mucha gente, muchos ingresos en juego, y en países, bueno, no sé, tal vez ustedes son más ricos que nosotros, Argentina es un país pobre, donde dejar tanta gente sin ingresos sería una ridiculez. Entonces los gobiernos lo saben de alguna manera. En ese sentido, entendemos que algo va a venir, entonces no nos preocupa. Hoy estamos en la situación en que no hay norma, pues hay otros temas más importantes en la agenda. Y con relación a esta asociación, sí, es una asociación que ya tiene inscripción. Es la que les comenté al principio con el fallo de Rappi, se llama Asociación de Personal de Plataforma, pero tampoco tiene mucho poder de fuego, porque la gente no confía mucho en los sindicatos, ellos prefieren ser independientes, porque saben que también si son empleados tienen que cumplir horario, o tienen que pagar carga social, entonces tampoco tienen mucho apoyo de la misma gente para lo que es la relación tradicional de empleo. No tiene que estar 8 horas y cobrar un sueldo básico, sino que prefieren
un día, no sé, están con ganas, hacen la mayor cantidad de viajes posible y cobran muchísimo más que estando como empleados. Entonces, si bien existen estos sindicatos o estas asociaciones, no están logrando la adhesión necesaria de la gente. Tal vez los que manifiestan más son los taxistas u otros porque le sacan trabajo los de Uber, pero no sé si tanto los choferes de Uber y estas otras plataformas los que manifiestan. Pero bueno, un poco ahí es donde estamos. Los proyectos lo que tratan es de buscar, como dije antes, algo en el medio que esta gente tenga mayores garantías y protecciones y que las empresas puedan otorgar también mayores beneficios. Bueno, en algún momento me imagino que saldrá. Pero entonces tú lo ves más que un tema jurídico, tú lo ves un tema económico y social, dadas las circunstancias del país, ¿no? O sea, el país no podría quizás en este momento regularlo y convertir este híbrido en una relación de trabajo pura y dura, porque la empresa, corremos el riesgo de que ese tipo de empresas salgan del país. ¿Así te estoy entendiendo correctamente? No, a ver, sí, no, a ver, jurídicamente es algo distinto, ¿no? No es la relación tradicional para nada, y no encuadra en la relación tradicional, porque tiene matices de ambos, pero sin duda el que trabaja, el que tiene la aplicación, se siente trabajador de la aplicación. Si yo estoy en Uber, estoy en Rappi, estoy en Globo, estoy en la camiseta de pedido ya, lo que sea, como que se siente en parte. Yo te diría que desde lo jurídico, los mismos jueces, antes dijeron que todavía no había elementos tipificantes para decidir, que requería un análisis distinto y más profundo, o sea, los jueces de cámara, ni siquiera de primera instancia. Entonces, de alguna manera es algo distinto, que la ley es vieja y no la regula todavía. Entonces, probablemente sigan habiendo algunos fallos, como este de Uber que les comenté, pero al final del día yo creo que, teniendo en cuenta las inversiones que hay, la fuente de trabajo que genera y que es algo distinto, y habiendo ya proyectos de ley, algo va a salir en poco tiempo, me imagino. Muchas gracias. De nada. ¿Continuamos contigo? Sí, claro. Yo te diría que mi impresión es que finalmente la calificación jurídica que se haga de estas plataformas y del servicio que prestan los riders, llamémoslos así, para darles una denominación, mucho depende de cómo califiquemos la plataforma de la que estemos hablando. En el fondo, esta plataforma digital que de alguna manera es la que conecta al cliente o al usuario con la persona que presta el servicio. En términos, que es lo que un poco levantaba al principio, si estamos frente a una mera intermediación en que pongo en contacto a estas dos partes de la ecuación de manera que ellos regulen luego cómo se va a prestar el servicio de acuerdo a la necesidad que tenga el usuario, o si estamos hablando de plataformas que de alguna manera lo que hacen es tener una intervención directa y activa en la forma en que se presta el servicio. Y en esto quizás yo excluiría un poco del análisis todo lo que es, por ejemplo, Uber y estos servicios de transporte, o incluso estas plataformas digitales que lo que hacen es intermediar arriendo de vivienda o de casas, y me centraría simplemente más en lo que es la repartición, y quizás un poco también lo que comentaba Carolina respecto de estos pickers que existen también aquí en Chile. Y en eso te diría que si estamos frente a una plataforma que simplemente hace las veces de intermediadora, me parece que la calificación es clara y que estamos frente a un prestador de servicios autónomo. Ya si nos vamos a una plataforma en que la intermediación supone la prestación de un servicio subyacente, creo que estamos un poco más en una discusión en la que podríamos decir, o podríamos discutir si estos elementos propios de la relación dependiente
particularmente la existencia de subordinación y dependencia, se da o no. Y en ese sentido creo que tenemos que irnos a distintos indicios, dependiendo de cómo funciona esta plataforma. Pero, y de la forma, porque te diría que si estamos en una plataforma que finalmente lo que hace es establecer recomendaciones o formas de actuación respecto del rider, si fija el sistema en que tengo que hacer el reparto, cómo tengo que conectarme con la persona, cuándo tengo que conectarme, si se establecen estrategias de marketing que lo que hacen en el fondo es darle más poder organizativo a la plataforma. Si tengo un servicio en el que soy yo plataforma el que determino todo finalmente, y lo único que el driver finalmente o el rider aporta es el medio, bicicleta, celular, auto, y diseño una plataforma en que como plataforma controlo lo que decía antes, y sanciono, controlo todo sobre la base de calificaciones que pueden hacer los usuarios. Yo creo que podemos tener indicios claros de control y elementos propios de una relación de subordinación y dependencia. Ahora, claramente, y en eso estoy de acuerdo con Enrique y con Carolina, en que hoy día Latinoamérica está en un contexto político, social y económico en el que regular estas plataformas de esta manera puede resultar completamente perjudicial. O sea, aquí en Chile, por decir algo, los riders son aproximadamente 15.000, la mayoría son, como bien decía Carolina, extranjeros, la mayoría son venezolanos, y en el fondo habla de una precarización de las relaciones laborales que hoy día, de ser completamente eliminada, nos generaría quizás otro problema. Entonces, se abre la puerta, un poco, y conecto con lo que tú decías, Nadia, a estas figuras medias sui generis, en que estamos hablando de trabajadores en que a veces sin proyectos, por ejemplo, en los que sin determinar la naturaleza jurídica establecemos mínimo, en otras legislaciones vamos a ver alguna calificación como autónomos, pero con ciertos derechos de trabajadores, y así se van buscando estas figuras medias híbridas a las que refería Enrique, que lo que buscan es que esto avance de alguna manera. Perfecto. Sí, quizás la respuesta, mientras llegan estos proyectos, mientras se aprueban, es ver caso por caso, y que esas plataformas y esas empresas diseñen adecuadamente, ¿no? Pensando un poco en la salida a esta línea tan gris o tan delgada que divide una relación autónoma o independiente con una de trabajo. O sea, que realmente el diseño de estas plataformas hable de esa libertad, de esa discrecionalidad o autonomía para tratar de no caer en los supuestos de la norma. Y tú, Carolina, en Colombia, ¿cómo lo ves? Bueno, les cuento que en Colombia el panorama es muy similar a lo que ha estado mencionando Enrique y Fran, y coincido con ellos en que desde el punto de vista del contexto actual, yo no vislumbro en el corto plazo una reglamentación del tema por la inconveniencia que implicaría por lo menos hasta el año 2023, porque el próximo año es año electoral en Colombia y el gobierno de salida, pues por supuesto, no tiene su énfasis en este momento en ese tipo de proyectos de ley. Entonces, no creemos que en el corto plazo exista reglamentación, pero quiero referirme al modelo de negocios, o sea, porque hay que diferenciar, como mencionaba Francisca antes, el tipo de plataforma. O sea, si estamos hablando de una plataforma de servicios a domicilio, de venta de productos a través de domicilios, para farmacias, restaurantes, ese tipo de servicio, en ese punto específico es donde encontramos muchísimos más riesgos laborales, porque parecería que el elemento subordinación es mucho más claro. Ahora bien, en Colombia, los distintos competidores, porque uno de los gigantes ahora a nivel Latinoamérica es colombiano, que es Rappi,
ha diseñado, por lo menos el modelo de negocio de ellos está basado en que no hay un contrato típico, y estoy hablando del modelo de negocio en Colombia, porque según cada jurisdicción y los asesores de cada jurisdicción han podido haber variado. Desde Colombia, su modelo de negocio es un contrato de adhesión de términos y condiciones en el que el usuario, al igual que el cliente que pide el domicilio, se inscribe, cumplen unos términos y condiciones, y la persona que lleva el domicilio de cualquiera que sea el producto tiene que cumplir con unos estándares. No hay exclusividad de ningún tipo, no hay supuestamente subordinación porque no hay horarios. Uno de los indicios de subordinación, por supuesto, es la jornada y el horario, y en Colombia, por lo menos los riders no tienen una obligación de cumplir un determinado número de horas o de conectarse en una franja específica de horas, no tienen turnos asignados, y eso hace que el modelo, como decimos aquí coloquialmente, huele, funcione, o que sea argumentable de cara a las autoridades. El otro modelo de negocio, y me estoy centrando en los dos extremos, es el de el contrato de prestación de servicios, que aquí es arrendamiento de servicios, en el cual hay un vínculo contractual directo, más típico, aunque regulado por las normas del Código Civil, que son bastante antiguas además, en el cual la persona tampoco tiene exclusividad, tampoco tiene un mínimo ni un máximo, pero este tipo de vínculos, sobre todo para garantizar una cobertura en seguridad social, que es una de las grandes preocupaciones del modelo del contrato de adhesión. Por lo menos en Colombia, con el domiciliario que está en una plataforma cuyo modelo es contrato de adhesión, esa persona no tiene cubrimiento alguno y no tiene la plataforma que verificar absolutamente nada. Mientras que en el contrato de prestación de servicios, cuando ese es el modelo, la plataforma tiene una obligación de verificación de que el individuo tenga cubrimiento en seguridad social, e incluso si se trata de un rider, por el tipo de actividad que es considerada riesgo 4, en la mayoría de los casos para riesgos laborales, tiene que hacerse a través de la afiliación a la administradora de riesgos laborales, y el pago lo tiene que hacer la empresa contratante. Entonces, hay una protección mayor desde el punto de vista de seguridad social, mientras que en el modelo del contrato de adhesión de términos y condiciones, el individuo está en total libertad de afiliarse o no, y la empresa intermediaria, que es la plataforma, que se llama intermediario, porque aquí viene la discusión. Si hay una relación de trabajo, ¿quién es el empleador? Porque la posición que han tenido las plataformas en Colombia que utilizan ese modelo es, pues si yo no soy el destinatario ni beneficiario final de los servicios, y yo no estoy diciendo a dónde llevar el producto ni qué producto quiero, pues el empleador tendría que ser el cliente y no yo. Intermediario, que lo que hago es poner en contacto dos partes, de uno que necesita un servicio, otro que quiere vender un producto, y lo junto para que pueda llevarse a cabo la compra-venta y la entrega del producto en sitio. Ahí hay todo tipo, además dentro de una misma plataforma, me devuelvo un poco, hay distintos modelos. Como les comentaba, por ejemplo, Rappi, los pickers que están dentro de los almacenes, esos sí tienen vínculo laboral. Lo mismo que el personal back office administrativo. Es decir, no es que el contrato de adhesión sea para toda la categoría de personas que prestan servicios directa o indirectamente para la plataforma. Hay que tener en cuenta eso, porque no es que el modelo sea puro, sino que en cada, obviamente, cuando me refiero al modelo, me estoy refiriendo al volumen grande de domiciliarios que llevan y traen las cosas. Entonces, el panorama es, en Colombia, el gigante utiliza términos y condiciones. Y yo diría que la gran mayoría está en ese esquema. Hay una minoría un poco más proteccionista que tienen el contrato de prestación de servicios. La única barrera que se ha visto en Colombia es que el personal que trabaja en estas plataformas normalmente no tiene dedicación full time, tiempo completo,
ni exclusividad. Entonces, los ingresos normalmente están por debajo del salario mínimo mensual de Colombia, que es aproximadamente $280 al mes. La gran mayoría de domiciliarios en el país, y esto lo sé por las estadísticas de las asociaciones bastante recientes que tuve acceso, más del 80% devenga menos de eso. Y en Colombia, para tener acceso al sistema de seguridad social, necesitas declarar un ingreso mínimo de un salario mínimo y pagar cotizaciones sobre eso. Entonces, ahí hay una barrera que el gobierno ha tratado de solucionar con un tema que se llama piso de protección social, que obviamente los sindicatos han demandado por considerar que precariza las condiciones laborales. Eso frente al tema del modelo de negocio. Frente al tema de los sindicatos y el tema colectivo. En Colombia no hay sindicalización obligatoria. El porcentaje de sindicalización en términos generales es bastante bajo en general en todos los sectores, y en el de las plataformas, que tengamos conocimiento, solamente hay un sindicato que se llama UNIDAP. Recientemente creado, tiene aproximadamente 200 asociados, porque no son trabajadores, son empleados de plataformas de son asociados que están vinculados a través de contratos de adhesión de términos y condiciones, son riders, y crearon este sindicato que se llama UNIDAP. Lo curioso es que el Ministerio del Trabajo, por supuesto, recibió un archivo sindical, la inscripción del sindicato, y se supone que para que haya sindicato tienen que ser trabajadores. Y ha habido una jurisprudencia de la cual se han venido agarrando quiere decir basándose en ella, para poder sostener que sí tienen derecho a crear un sindicato. Y presentaron un pliego. Este sindicato, que sepamos, ha presentado un único pliego y se lo presentó a Rappi. Y Rappi se ha negado a negociar porque dice, no son mis trabajadores y las normas del código aplican es cuando hay relación de trabajo, y yo no tengo relación de trabajo con ellos hasta que no me declaren una relación de trabajo con 25, pues no pudieron haber creado ese sindicato. Bueno, se supone que es de industria, pero deberían ser por lo menos 25 trabajadores para poder haber creado el sindicato. Y esa es la postura en Colombia cuando un empleador no se sienta a negociar, activa la posibilidad de una sanción diaria por no haberse sentado a negociar. En este momento el Ministerio del Trabajo ha guardado prudente silencio. No se ha movido como suele moverse en estos temas un poco más rápido, sino que está ahí como en el congelador. Por supuesto, yo anticipo que no se van a sentar a negociar salvo que los obliguen, y ahí va a tener que cursarse toda la discusión administrativa y los recursos administrativos hasta las acciones contenciosas administrativas en sede del Consejo de Estado para definir si tenía o no el ministerio competencia para abrir un proceso contra una empresa que recibe un pliego de unos no trabajadores. Porque hasta que el juez lo declare, pues no son trabajadores. Ese es el contexto actual aquí en Colombia. Nadia. Muy buenas las tres explicaciones de lo que está ocurriendo en cada uno de los países. Ahora que mencionabas el tema de la seguridad social, aquí en México ha habido recientemente también intentos y pronunciamientos públicos de algunos políticos para decir que pues, se deberían de acercar y se deberían de inscribir estos riders o choferes al régimen de seguridad social, que funciona pues más o menos igual, ¿no? Que en Colombia al menos, en el sentido de que contribuye tanto el patrón, los trabajadores y el propio Estado. Y esta administración pues tiene un afán recaudador muy grande, entonces por ahí también vienen esos esfuerzos. Sin embargo, sí, yo también como ustedes veo esto muy híbrido, ¿no? Y estaba tratando de pensar en figuras similares, porque no es una subordinación típica, no es una relación tampoco de plena autonomía o de profesionistas independientes, pudiera ser un contrato de adhesión tal cual, pero tiene sus términos, y ahorita se me estaba viniendo a la mente el contrato deportivo para futbolistas profesionales en Argentina, ¿no? O sea, de esos esquemas híbridos que para los juristas
pues de repente resultan un poco chocantes porque no encuadra en lo que hemos aprendido, ¿no? Y tenemos que adaptarnos y tenemos que adaptar el derecho laboral a esta realidad. Y creo que coincido plenamente con los tres en que pues habría que garantizar esto que dijiste de un piso de protección social, que no en todos los países está formalmente establecido, pero sí, ahora sí que apelando a lo que ha dicho, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo en este tema, pues sí darles esa protección mínima, ¿no? De que casi todas las personas que están involucradas en esta economía colaborativa, en este tema de las plataformas digitales, sus ingresos están a veces abajo de los ingresos mínimos. Yo quisiera ahorita dar unos minutos para ver si alguien tiene alguna pregunta y si tienen, con gusto podemos dar acceso. Creo que no están bloqueados los micrófonos. Si tienen alguna pregunta y si no, para ir con sus conclusiones finales, para tampoco abusar de su amable tiempo. Entonces, no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta a alguien de la audiencia. O ponerla en el chat y yo con gusto la transmito. Yo veo que nadie es un tema muy nuevo, ¿no? Bueno, si alguien se anima, está abierto el chat, pero vamos a empezar a concluir. Enrique, si tú quisieras concluir de alguna forma algunos remarks finales. No, sin duda van a seguir habiendo fallos estableciendo que hay un vínculo laboral y de alguna manera las empresas van a poner más presión. Hay que ponerse, que ya nos hemos puesto, y en todos los países también, a discutir, así como pasó con el teletrabajo y una nueva modalidad de trabajo ahora, también como pasa también que hoy muchísima gente trabaja desde la casa para empresas internacionales, sin tener que viajar. Estamos viendo que mucho reemplazo de puestos de alemanes, de americanos que eran muy caros, hoy los pueden trabajar en un país barato como Argentina o cualquier país devaluado por una calidad similar. Entonces, están habiendo muchos cambios a nivel tecnológicos. Este también es un cambio tecnológico, lo que estamos viendo con los riders. Lo mismo está pasando con las fintech, los bancos se están cerrando. O sea, estamos en una época de cambios y es muy probable que la ley, como pasó siempre, vaya atrás de los cambios, ¿no? La revolución industrial pasó y después, hasta que se reguló el salario mínimo, la cantidad de horas de trabajo, el clima en las fábricas, pasaron unos cuantos años. Entonces, ahora todo va más rápido, pero sin duda esto en algún momento, junto con un montón de otras cosas, van a empezar a regularse, pues estamos ante una disrupción tecnológica de la forma de hacer negocios. Así que bueno, habrá que esperar. No sé si Fran o y confiar. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Fran, adelante. Bueno, no, yo quizás mi conclusión es un poco lo que hemos venido hablando. Yo creo que al día de hoy va a estar difícil tener un pronunciamiento específico en el sentido de que esto se va a regular de manera tal que estemos frente a trabajadores dependientes, sujetos a las regulaciones propias del Código del Trabajo, de la ley laboral de cada uno de los países. Es un tema claramente en desarrollo y yo creo que lo que va a terminar ocurriendo muy probablemente es la creación de una figura muy probablemente híbrida en la que, como tal decíamos todos, se regulen mínimos básicos y dentro de esos mínimos básicos el tema de la seguridad social es primordial. Así que eso, y simplemente me permito 5 minutos para hacer una aclaración que no hice respecto al tema sindical. En Chile no tenemos sindicatos en esta materia. Cuando yo hablaba en el caso del pronunciamiento jurisprudencial, los trabajadores alegaban que ellos tenían una especie de organización, pero lo cierto es que
en términos estrictos no tenemos sindicatos a este nivel, básicamente porque hoy están regulados como trabajadores autónomos, independientes, y los sindicatos en nuestra ley están circunscritos netamente a las relaciones laborales dependientes y con la empresa que emplea a los trabajadores. Así que en ese sentido, aquí, al menos en Chile, no tenemos nada por el momento. Muchas gracias, Fran. Un placer como siempre. Carolina. Bueno, la conclusión, digamos, que nosotros, a la cual hemos llegado varios juristas aquí en Colombia, es que en el corto plazo es bastante improbable que tengamos un marco regulatorio definido. Muy seguramente en un par de años sea distinto. Colombia ha sido muy tímida desde el punto de vista jurisdiccional y jurisprudencial. Fíjense que no ha habido fallos de altas cortes. Nosotros tenemos primera instancia de tutela y juez de pequeñas causas. O sea, y con la lentitud de la justicia, o sea, un proceso ordinario en Colombia se tarda aproximadamente de 3 años y medio a 7 años para llegar a corte. Entonces, de aquí a que tengamos una línea jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia colombiana, tienen tiempo todavía las plataformas de seguir trabajando con los modelos que tienen. O sea, de aquí a 5 años, salvo que salga una reglamentación, van a poder seguir utilizando el modelo de negocio. Lo que sí está cambiando más rápidamente, y es por obra de una reglamentación del piso de la protección social, es unas obligaciones frente al tema, o por lo menos obligaciones o posibilidades más bien, de generar un entorno mucho más proteccionista en la seguridad social para estas personas que están exponiendo su día a día, su vida en las calles normalmente, porque todos sabemos que el tráfico es una actividad riesgosa, todo lo que es tránsito, y aquí en Colombia quien está asumiendo ese riesgo, más que la empresa de la plataforma, es el gobierno, porque aquí hay un seguro público de accidente. Entonces, si los riders se accidentan y están en contrato de adhesión, todos los colombianos estamos pagando esas incapacidades, esas necesidades de salud, y deberían ser las empresas que se están beneficiando. No sé si el cliente de la empresa, no sé si el restaurante o el intermediario, pero definitivamente no debería ser el contribuyente. Entonces, ahí sí estamos avanzando mucho más rápido, y creo que todo el movimiento a nivel mundial se enfoca mucho en el tema de la protección social, y estamos más adelantados en eso. Y hay uno de los gigantes de Latinoamérica, que es iFood, por ejemplo, que el año pasado lanzó que toda su fuerza de riders estuviese o en el piso de la protección social o en el sistema de seguridad social, y arrancó a pagar esas cotizaciones, que es un muy buen precedente para que muestra, digamos, ayuda con el tema de la reputación del sector, un sector que le ha ido muy bien con la pandemia, que ha sido de los que ha crecido en la coyuntura, y creo que es un muy buen mensaje. Frente al tema sindical, Colombia, ustedes los mexicanos vieron, a mí me preguntaban los colegas, ¿es cierto que en Colombia uno puede tener, si tiene 100 trabajadores, 100 sindicatos? La respuesta es sí. Aquí no hay reglas de mayorías, todos pueden presentar pliegos, el sindicato puede ser conformado o presentar pliegos si tenga un solo trabajador afiliado. Aquí la desregulación colectiva permite que se dé todo tipo de circunstancias, como las que tenemos del sindicato de los señores afiliados o asociados de Rappi, que no son trabajadores y tienen ya un sindicato escrito en el Ministerio del Trabajo. Entonces, yo creo que este sindicato va a seguir creciendo, y yo creo que van a hacer una presión muy grande en un futuro, porque son cientos de miles. Una sola empresa, y es de las pequeñas, que estuve revisando los números, tiene 40,000 riders. O sea que imagínense cuántos tienen más grandes. Es un sector muy grande y muy importante en el país, y que absorbe la mano de obra, tanto local como extranjera, que viene sin ningún tipo de protección. Entonces, no puede el gobierno desconocer el aporte que hacen
para que haya una actividad económica lícita desarrollada por estas personas que les dé un sustento para sobrevivir. Entonces yo creo que evidentemente pasa lo mismo que en Argentina. No puede el gobierno, así no le parezca y quisiera por su tendencia ideológica decidir que es una relación de trabajo tradicional, no podría hacerlo desde el punto de vista político, no sería viable. Esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias, muy interesante. Pues bueno, no hubo preguntas, entonces asumo que sus explicaciones fueron sumamente claras y perfectísimas. Yo les agradezco infinitamente que se hayan tomado el tiempo, a pesar de las diferencias de horario en sus países, de acudir a este foro. Los invitamos con muchísimo gusto y aquí les queremos compartir unos reconocimientos electrónicos, después se los haremos llegar personalmente, el reconocimiento a Enrique por su participación en este panel y también bueno, no se ha movido la pantalla, pero todos los expositores tienen, Carolina Camacho, igualmente muchísimas gracias, y Francisca Corti. E infinitamente gracias por acompañarnos, gracias por sus puntos de vista, por ilustrarnos y enseñarnos un poco de cómo se ha desarrollado este tema en sus países. Y pues bueno, muchísimas gracias y a sus órdenes aquí a nombre de Cita, nuestra presidenta, y mío en lo personal, ustedes ya lo saben, tienen sus casas y tienen este foro siempre abierto para lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Nadia. Un gusto poder compartir con la Barra Mexicana de Abogados. Ha sido un honor. A sus órdenes. Y a mis colegas del PAN. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Fran. Gracias, Henry. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias, Nadia. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas Excelente tardes. evento, felicidades. Gracias.